Amada Iglesia de Cristo, los saludo con la paz de Dios. Esta es la lección uno de la serie Doctrina Básica que sostienen y preservan las iglesias pertenecientes a la Asociación de los Estudiantes de la Biblia en el mundo. Se sugiere, hermanos, que antes de ver ese video escuchen los videos o vean los videos cómo puedo ser un estudiante de la Biblia. En estos videos, hermanos, son dos, hay dos partes, hay una parte uno, una parte dos. Se explicará o se explica a más detalle la diferencia entre ser un cristiano y ser un miembro de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, que no es lo mismo. Uno, de hecho, tiene que ser cristiano aun siendo parte o no parte de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia. Precisamente ahorita en pantalla estamos viendo la página de YouTube, Asociación de Estudiantes de la Biblia en México, y precisamente aquí vamos a localizar en la parte de videos, hermanos. Quiero que veamos aquí la parte que dice videos. Aquí lo estamos viendo. Si ustedes opriman la parte de videos, buscarán entonces ahora la fecha de hace 11 meses precisamente, a partir de la subida de este video que estamos viendo. Aquí vamos a encontrar estos iconos, hermanos. Precisamente los voy a sombrear. Son estos dos que mencionan cómo puedo ser un estudiante de la Biblia, parte uno y parte 2. Si no los han visto antes de ver ese video, hermanos, es importante que lo puedan ver, que puedan ver estos dos videos o que puedan escuchar esos dos podcasts para entender la diferencia entre ser un cristiano y ser un miembro de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia. En breves palabras, para ser cristiano uno debe de creer en Cristo, hay una serie de requisitos para ser miembro de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia. Hay algunas doctrinas que nosotros creemos que son la base de nuestras creencias. Como cualquier iglesia, tenemos también nuestros cúmulos doctrinales que creemos que son más correctos, ¿no? Que es la iluminación que nos ha dado el Espíritu Santo y eso es lo que preservamos y también mantenemos a través de los años y que hemos tratado de mantener lo mejor posible, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera recomendación antes de escuchar este video. Si ya lo vieron, entonces, bueno, vamos a comenzar con el estudio precisamente de hoy. El estudio o esta primera lección, hermanos, es el Dios que adoramos. Hoy vamos a hablar acerca del Dios que adoramos los estudiantes de la Biblia. En general, todos los cristianos, pero hoy nos vamos a centrar solamente en la doctrina que creemos los estudiantes de la Biblia. ¿Quién es el Dios que adora la Asociación Mundial de los Estudiantes de la Biblia? Bueno, pues vamos a leer la Biblia, hermanos. Como van a ver aquí, solamente hay textos bíblicos. Eso nos permite precisamente tratar de abonar a lo que se está escribiendo, también lo que nosotros hemos estudiado. Vamos a leer, hermanos, la Biblia. Vamos a leer en ese momento Éxodo capítulo 3, versículo 15. Voy a estar utilizando la Biblia Pastoral, edición católica de Ediciones San Pablo. Es Éxodo 3:15, hermanos. Me gustaría que pudiéramos leerlo todos. Si ustedes tienen a bien a buscarlo en su Biblia, es Éxodo capítulo 3, versículo 15, que dice lo siguiente. Estoy leyendo aquí, hermanos. Dice Éxodo 3:15 lo siguiente. Continuó Dios diciendo a Moisés, esto dirás a los israelitas, Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Ese es mi nombre para siempre, así me recordarán de generación en generación. Pero aquí dice esto dirás a los israelitas, Yahvé, el Dios de sus antepasados. El nombre Yahvé o Jehová, hermanos, es el nombre de nuestro Dios. Hay diferentes formas de traducir el tetragramatón. Voy a leer rápidamente la nota que hay al pie de esta página, que menciona el nombre de Dios es Jehová o Yahvé. Ambos nombres son correctos. Provienen de la palabra hebrea Agua y significa el que causa que llegue a ser o el eterno yo soy. Es un vocablo, hermanos, en presente, es en presente prácticamente que dice yo soy, el que hace que llegue a ser o el eterno yo soy. De hecho, así se presenta en alguna ocasión Dios, yo soy, y así le dice a Moisés, diles a los israelitas, yo soy, me he enviado. Entonces, la palabra Jehová o Yahvé lo que nos menciona es uno de los atributos que vamos a ver más adelante de él. Él es eterno, él es lo que tenga que ser. Él es simplemente así tal cual. Él es, que puede ser nuestro padre, nuestra madre, puede ser también nuestro amigo, Él es nuestro Dios, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Él es
porque siempre está ahí para sus siervos, siempre será lo que necesite ser Dios para sus siervos. A veces hay hermanos que se pelean mucho por la situación del nombre de Dios, que si es Jehová, que si es Yahvé, que si es Yahweh, que si es Yahuá, que le dan infinidad de pronunciaciones al nombre divino, pero lo importante, hermanos, más allá de la pronunciación, es entender qué significa ese nombre, es que Él existe, Él es el autoexistente, Él es el eterno yo soy. Entonces debemos de confiar, hermanos, porque si Dios se ha revelado a nosotros a través de este nombre, es porque quiere que sepamos que Él es eterno y que Él siempre será lo que necesitamos. Eso es lo que nos debe de importar más allá de la pronunciación de ese nombre. A mi punto de vista, creo que el nombre más correcto es Yahvé, pero yo respeto si alguien lo quiere decir Jehová o Yahweh o como lo quiera pronunciar, o simplemente decirle Padre, que más adelante lo vamos a ver. De hecho, Jesús en el Padre Nuestro dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, pero nunca pronuncia el nombre de Dios. Entonces hay personas que simplemente le llaman Padre y es correcto. Hay personas que le dicen el Shaddai, es correcto. Adonai, el Adón, que significa el Señor, el Todopoderoso, pero aún así, hermanos, lo importante es entender lo que significa ese nombre, que Él es y va a estar ahí para nosotros siempre, porque Él es nuestro Padre, nuestro Dios, Él es todo lo que necesitamos y será todo lo que necesita su pueblo. Nuestro Dios, Yahvé, hermanos, o Jehová, es el creador de todo lo que existe. Vamos a leer Isaías 40, 12, 22 y 26. Vamos a leerlo, Isaías 40, 12, 22 y 26. Repito, hermanos, Isaías 40, 12, 22 y 26. Dice aquí lo siguiente. ¿Quién midió las aguas y los cielos con su puño? ¿Contuvo el tercio del polvo de la tierra? ¿Pesó con la balanza las montañas y las colinas? Dice el versículo número 22. Él habita sobre la cúpula de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un lienzo, los extendió como una carpa para habitar. Versículo 26. Alcen sus ojos a las alturas y vean quién creó todo aquello. Él el que hace salir por orden al ejército celeste y al cada estrella llama por su nombre, gracias a su fuerza y su poder, ninguna está ausente. Entonces, Dios, hermanos, no hay nadie que pueda crear algo. Nosotros no creamos, los ángeles no crean. En el caso de nosotros humanos, procreamos y recreamos. Podemos recrear metales para hacer computadoras, para hacer coches, pero no creamos porque no estamos trayendo de la inexistencia un elemento para crear un coche, sino que recreamos lo que Dios ya había creado. Le estamos dando solamente otra forma, pero no estamos creando algo nuevo. En el caso de la procreación, tenemos esta habilidad de poder reproducirnos como seres humanos, pero eso es todo, solamente estamos en una procreación. Eso sería lo más correcto, es procrear, pero no estamos creando una vida de la nada, como Dios lo hizo. De la nada Él trae la vida, de la nada Él trae también la materia. Nosotros no podemos hacer eso. Jehová es el creador, hermanos, de todo lo que existe. Él es eterno, Él es creador, Él es todopoderoso. Vamos a hablar de la naturaleza de nuestro Dios, hermanos. Vamos a leer algunos de los atributos o algunos bueno, algunos puntos de la naturaleza de nuestro Dios. En Génesis 17:1, hermanos, se nos habla de alguno de estos, pues, puntos de la naturaleza de Dios y va a ser muy interesante leerlo. Es Génesis 17:1, hermanos, dice lo siguiente. Cuando Abraham tenía 99 años, Yahvé se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, camina en mi presencia con rectitud. Shaddai o Sadai significa todopoderoso. Entonces, dice aquí, yo soy Yahvé y yo soy el Shaddai o el Sadai. ¿Y qué significa esto, hermanos? Que Dios es todopoderoso. Jehová le había prometido a Abraham una gran descendencia. Sin embargo, él ya era un hombre viejo, muy viejo. De hecho, aquí en el relato se nos dice que tenía 99 años. A esa edad, hermanos, mucha gente actualmente pues ya ni existe, ¿no? Ya es muy rara la persona que llega a los 99 años. Y en todavía ese momento, pues Dios le sigue diciendo que él cumpliría su promesa. Y dice, tú anda conmigo y entonces pues yo haré mi parte. Yo soy.
punto. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer, pero yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. Y si tú andas en alianza conmigo, en rectitud delante de mi presencia, yo cumpliré mi palabra. Para el hombre hay cosas que son imposibles, hermanos, pero para Dios todo es posible. Él ha demostrado muchísimas veces que él puede hacer lo que él necesite ser para cumplir su palabra. Él es una persona de palabra y él todo lo puede. Lo que para nosotros puede ser muy difícil de que pase, para él es simplemente algo sencillo. En un tronar de dedos simbólico, él puede hacer que pasen las cosas. Nuestro Dios, hermanos, tiene también otra forma en que se ha presentado ante nosotros, hermanos, y me gustaría que lo pudiéramos leer. Aparte de ser el Shaddai o el Todopoderoso, él también se presenta como un Dios eterno. Vamos a leer Isaías capítulo 57:15. Isaías 57:15 dice lo siguiente: porque así dice el Altísimo, que habita en la eternidad, cuyo nombre es santo. Vivo en el lugar más alto, más alto y más santo, pero conmigo habita aquel que tiene un espíritu quebrantado y humilde para vivificar el espíritu de los humildes. Pero aquí, bueno, lo importante y lo que tenemos que resaltar son los primeros dos renglones que vienen en esta Biblia, hermanos, que es, porque así dice el Altísimo o Yahvé, el que habita en la eternidad. Nuestro Dios es eterno. Nosotros, bueno, estamos limitados por muchas cosas, principalmente en ese mundo material, pues estamos limitados por lo que vemos. Nosotros, como toda materia, envejece, es erosionada, muere, transformada en otra cosa, pero nuestro Dios no es así, o sea, Él habita en la eternidad, lo cual significa, o posiblemente signifique que ni siquiera es aquí, en esta parte o en esta dimensión, vamos a llamarlo, posiblemente sea en otro lugar, hermanos, porque las leyes físicas que rigen a este universo, pues no rigen a nuestro Dios, ¿no? Dios rige esos universos, Dios rige esas formas de vida, pero Él no está en este entorno donde todo perece, la materia perece, no, nuestro Dios habita en la eternidad, como bien menciona este pasaje. Nuestro Dios es eterno, por eso Él es simplemente, dice, yo soy. Entonces, siendo Él Yahvé o Jehová, Él es el eterno yo soy. Entonces, no muere, Él no es un Dios que fue o que va a ser, sino que Él es. Es una palabra que da a entender que existe todo el tiempo, o sea, Él es existente tal como el tiempo siempre existe. Entonces, nuestro Dios es eterno, hermanos. Dios también todo lo sabe, hermanos. Vamos a leer Primera de Juan 3:20. Primera de Juan 3:20. Para los que tal vez no estén muy familiarizados con esos términos, es la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 20. Vamos a leer ese pasaje, hermanos. Primera de Juan 3:20. Dice lo siguiente. Primera de Juan 3:20 dice, en caso de que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y lo conoce todo. Aquí, bueno, Pablo está hablando acerca de confiar, ¿no? Que tengamos un corazón confiado. Entonces, bueno, dice aquí, vamos a leer un poco más atrás de lo que dice Pablo. Dice, hijitos, no amemos de palabra y con la boca, sino con obras y de verdad. En eso conocemos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón delante de Él en caso de que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y lo conoce todo. Aquí está hablando del pecado y que, bueno, a veces la conciencia de los cristianos es atormentada por la conciencia cristiana que vamos desarrollando. Sin embargo, aquí nos dice Pablo, no debemos permitir que la conciencia nos atormente, porque mayor que nuestras conciencias es Dios y Él todo lo conoce. O sea, nosotros realmente tal vez nos sentimos indignos a veces de Dios. Digo, pueden ser muchas circunstancias, pero lo importante de aquí resaltar es que Dios todo lo ve y todo lo puede saber, todo lo sabe. Entonces, Él sabe si alguien realmente quiere estar bien con Él o no, si realmente está arrepentido o no. Entonces ahí Pablo les está diciendo prácticamente que Dios sabe si realmente uno está arrepentido o no. Entonces, mayor que nosotros, más que nuestro corazón es Dios, porque Él todo lo sabe, hermanos. No podemos esconderle nada a nuestro Dios. Aquí no es como
como poderle esconder que si pecamos, que si somos honestos, que si robamos, sino que Dios todo lo sabe, es parte de su naturaleza. Él es omnisciente, Él todo lo puede saber. Entonces tenemos que ser también, o más bien tenemos que obrar de acuerdo a lo que hoy sabemos de Él, ¿no? Si Él todo lo sabe, pues entonces trataré de comportarme a la altura del llamado que Él nos está dando, de poder algún día habitar en su presencia. Entonces, Él todo lo sabe, hermanos, es parte de su naturaleza. También vamos a leer un poco acerca de Juan 4:24. Juan 4:24. Esto viene mucho a colación acerca de cómo es Dios, ¿no? O sea, ¿qué es Dios para empezar, ¿no? Porque hay iglesias que dan a entender, o bueno, dicen directamente que Dios es de carne y hueso, porque dice el Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces ellos asimilan algunas iglesias que Dios, entonces es un Dios, es un ser humano, pero mucho más poderoso que nosotros. Pero ¿qué dice las escrituras? Porque lo importante no es lo que yo piense, sino lo que diga la Biblia. Vamos a leer Juan 4:24, hermanos. Juan 4:24. Dice lo siguiente, Juan 4:24. Dios es un espíritu y lo deben adorar en espíritu y en verdad quienes lo adoran. Entonces, Dios es un espíritu, hermanos. ¿Qué es espíritu? La palabra espíritu proviene de la palabra ruaj. Y esa palabra, hermanos, y su símil en griego, lo único que quieren decir es viento, soplo, aire, aliento. Eso es todo. Si nosotros nos ponemos a pensar en eso, en realidad no nos está diciendo nada. La palabra espíritu no nos dice gran cosa. Solamente dice que Dios es un aliento, un aire, un viento, un soplo. Eso es todo lo que dice ahí la palabra de Dios. ¿Qué significan esas palabras si las profundizamos? Dios nos habla en muchas ocasiones en la Biblia en símbolos, no lo hace de forma literal. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual, o bueno, lo que conocemos como espiritual, que como ya vimos no nos dice mucho esa palabra, el mundo espiritual es otro lugar, otro, vamos a llamar otra forma de vida que nosotros no podemos entender. Es como si una persona que carece de sus facultades de la vista, le queremos explicar qué es el color negro, un cuadrado, un rombo, qué diferencia hay entre el color madera y una colcha, pues va a ser muy difícil que la persona lo pueda entender. No lo va a poder entender igual que nosotros, porque le falta ese sentido para poder entender la realidad como nosotros la podemos percibir, como mencionábamos, a través de la vista, pero si la persona no lo tiene, lo va a entender muy diferente. Entonces, la persona posiblemente necesitemos pues decirle cosas que pueda más o menos comprender, pero jamás lo va a entender como nosotros. Donde habita Dios, hermanos, en esa esfera espiritual o en ese otro plano, pues bueno, no, ellos deben de tener percepciones muy diferentes a las nuestras, no son iguales a las nuestras, deben de tener otros sentidos, no pueden tener el tacto, el oído, el olfato, bueno, esos sentidos, esos cinco sentidos que nosotros tenemos para entender la realidad, ¿no? La vista, el gusto, o sea, nosotros todo lo percibimos a través de estos cinco sentidos, pero ellos deben de tener otros sentidos para poder entender y asimilar su realidad. Entonces, ¿cómo nos explicarían ellos qué es lo que ellos contemplan y perciben si no tenemos esos mismos sentidos? No se puede. Es como si yo estuviera ciego y quisiera entender el color negro. No puedo. Entonces, Dios, para que podamos entender, habla de los espíritus, que es viento, aire, soplo, aliento. Dios es una fuerza que no puedo ver. Yo el aliento no lo puedo ver, el aire no lo puedo ver, lo puedo percibir, sentir, de alguna forma lo puedo sentir, pero tampoco lo puedo manipular. Bueno, en tiempos bíblicos, pues no podía yo encerrar en mis manos ni un aliento, ni un aire, ni un soplo. El viento no lo puedo aprisionar, no lo puedo manipular. Sé que está ahí, pero no lo puedo ver, no lo puedo percibir claramente. Entonces, eso es lo que quiso decir Dios a través de la palabra espíritu. Dios es un espíritu, hermanos, no lo podemos percibir, no es un ser de carne y hueso. Simplemente Él habita en otro plano, vamos a llamarlo. Él siendo la fuente de la energía, hermanos, pues es muy difícil que podamos estar cerca de Él.
Inclusive a Moisés se le dice que nadie puede ver a Dios y sin embargo vivir. Y es algo normal, hermanos, porque si el Sol, sin una estrella muy pequeña, porque hay estrellas más grandes, no lo podemos ver. Si estuviéramos más cerca de él, nos quema y nos mata. Es más, estando desde esta distancia, si yo me quedo días parado en el Sol, me muero. Entonces, si Dios es la fuente de la energía, imagínense cuánto poder él emitiría y obviamente estos cuerpos de carne y hueso no lo resistirían. Entonces, no es posible verlo. Dios es un espíritu, no es un ser de carne y hueso. Nuestro Dios, hermanos, vamos a leer cómo es nuestro Dios también, que una parte de su naturaleza muy importante, que es Deuteronomio 6 del 4 al 6. Deuteronomio 6 del 4 al 6 dice lo siguiente. Dice Deuteronomio 6 del 4 al 6. Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Señor. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Guarda tu corazón, guarda en tu corazón las cosas que te he dicho hoy. Entonces, aquí lo que vemos, hermanos, es que Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. De hecho, la Reina Valera lo traduce como Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, Dios o Jehová o Yahvé es un solo Dios. No son tres dioses en un solo Dios. Cuando se le revela a Dios a los judíos jamás han tenido una percepción trinitaria de Dios. Para ellos simplemente es un solo Dios. Esa lectura que acabamos de tener, los judíos la repiten como un rezo en algunos casos, en algunas sinagogas o en algunos movimientos judíos y se le llama Shema. Shema significa escucha. El Shema es esta frase, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, o el Señor nuestro Dios, uno es, Adonai, o el Adón, uno es, o sea, nuestro Dios es una unidad. No son tres, nunca ha habido esa concepción de Dios en la Biblia. Y aquí lo podemos percibir claramente. Ese era el momento claro en el que Dios puede haber dicho, somos tres en un solo Dios. No lo puedes comprender porque es un misterio, pero somos tres dioses en un solo Dios. Pero no, aquí Dios se revela como uno. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, nuestro Dios, como habíamos mencionado, es invisible. Eso lo dice Juan 1:18. Vamos a leer Juan 1:18. Repito, Juan 1:18. Evangelio de Juan, hermanos, porque hace rato leímos una carta. No, ese es el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo número 18. Dice lo siguiente. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Jesús nos ha dado a conocer a Dios, pero nadie jamás ha visto a Dios. Entonces es muy importante entender eso, hermanos, porque dice, nadie ha visto jamás a Dios, lo cual significa que cuando Moisés dice que vio a Dios cara a cara, o que algunos patriarcas comieron con Jehová, pues obviamente era un mensajero de Dios, porque aquí claramente Juan nos dice que nadie jamás ha visto a Dios. Por eso les comento que en ocasiones la Biblia es simbólico lo que dice. Posiblemente en algún momento podamos hablar de esos textos, pero quiero que quede claro que nuestro Dios es invisible para nosotros. No es visible, es como el aire. No lo puedo ver, pero sé que ahí está. Nuestro Dios, hermanos, también tiene otra faceta de su naturaleza. Nuestro Dios es veraz. La palabra veraz es que es una persona íntegra, una persona que habla siempre con verdad, que no hay mentira en él, que él siempre es honesto, hermanos, que es una persona honesta en su actuar, en su pensar, en su tratar con los demás, ¿no? Con las demás creaciones, bueno, Dios trata con veracidad. Vamos a leer Números 23:19. Números 23:19 dice lo siguiente. Levántate, Balac, y escucha, presta oído, señor de hijo de Zippor. Dios no miente como los hombres, ni se retracta como los humanos. ¿Acaso no hace lo que dice? ¿Acaso no cumple lo que anuncia? Nuestro Dios tiene palabra. De hecho, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero Dios tiene palabra. Si Él dice algo, se tiene que cumplir a como dé lugar y Él es el primero en cumplirlo. Entonces Dios ha dictado leyes, digo, más adelante vamos a hablar acerca de por qué morimos, pero tiene que ver con eso y el sacrificio que ha hecho Jesús tiene que ver con esto. Él dice algo y lo cumple. Entonces Él busca la forma después cuando pecan los primeros seres humanos, Adán y Eva,
para poder rescatar a toda su familia humana, inclusive a ellos. Pero eso lo vamos a tratar más adelante. Aquí lo importante es que Dios es veraz. Él lo que dice lo cumple. Porque ¿qué podríamos, hermanos, o cómo podríamos confiar en una persona que hoy dice algo y después cambia de parecer? De hecho, seguramente todos tenemos un conocido que ha hecho eso. Nos dice algo y de repente nos lo cambia todo, ¿no? Resulta que ya no. Y a veces, pues sí es molesto, ¿no? Creo que a todos nos molesta que alguien sea voluble o que su voluntad, su pensamiento sea variable, porque entonces no sabemos qué esperar ya de esa persona. En cambio, nuestro Dios no, o sea, nuestro Dios dice algo y lo cumple. Y eso nos da seguridad, hermanos. Nos da seguridad en este Dios veraz. Vamos a leer, hermanos, también el Salmo 18:30. Salmo 18:30 dice lo siguiente. Es Salmos 18:30. Sigo leyendo, hermanos, de la Biblia pastoral. Salmos 18:30 dice lo siguiente. Contigo puedo atacar una tropa. Con mi Dios asalto la muralla. Bien, estoy aquí leyendo, hermanos, porque aquí la numeración a veces cambia un poco. Quiero decirles que a veces la numeración cambia un poco debido a que, pues bueno, son diferentes, pero ese es el texto, hermanos. Si ustedes lo leen de una Biblia católica, posiblemente haya también variaciones. Entonces, pues bueno. Vamos a leer aquí, es el Salmo 18:30, como habíamos dicho. Y dice, contigo puedo atacar una tropa, con mi Dios asalto la muralla. Sin embargo, bueno, lo voy a leer de la versión Reina Valera, posiblemente, como les comento, esta Biblia tenga algunas modificaciones, ya que las Biblias católicas tienen una numeración un poco diferente en los salmos. Por si ustedes llegan a tener una Biblia católica, quiero que tengan presente esta información. Vamos a leer de nuevo el Salmo 18:30, pero de la versión Reina Valera. Dice aquí, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que esperan en él. Entonces, aquí ya, bueno, se entiende claramente el texto. Entonces, la numerología ya es un poco diferente. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Nuestro Dios, hermanos, es perfecto. A veces, hermanos, hay personas que llegan a perder un poco la fe en Dios. Pero hay que entender una cosa, ni yo, ni mi religión, ni su religión, ni ninguna religión representa fidedignamente a nuestro Dios. Nosotros hacemos lo que podemos, pero vamos a tener errores, pero Dios es perfecto, Él es veraz, Él no se equivoca, hermanos. Si hay algún error, se tiene que atribuir totalmente al error humano, a que nosotros pues no somos a veces como los mejores elementos ni los mejores cristianos, pero Dios, hermanos, no se equivoca. Él es perfecto. Lejos sea de nosotros pensar lo contrario. ¿Ustedes creen que una persona que ha creado todo de la nada, que le dio forma a la tierra, que vean cuántas formas de vida diferentes hay, cómo es nuestro cuerpo internamente, hasta el funcionamiento de un árbol, cómo a veces vemos hongos en la naturaleza y los vemos como guácala, pero después nos damos cuenta que es el cerebro de la naturaleza que permite que los nutrientes, bueno, estas fibras que hay debajo de la tierra, que van interconectando los hongos a los demás árboles, hacen que los nutrientes se vayan de un árbol a otro. Entonces, todo esto, hermanos, habla de gran sabiduría. Entonces, si nosotros detectamos errores en la doctrina que enseña alguien, debe de ser atribuido al error humano, pero no a nuestro Dios. Dios no puede ser representado por una organización, un sistema religioso. Una religión no puede representar fidedignamente a Dios. Tenemos que poner las cosas en contexto y aterrizarlas correctamente. Nuestro Dios es perfecto, Él no se equivoca. A veces nosotros arrogantemente decimos, esta es palabra de Dios y se la recetamos a la gente cual si fuera la palabra de Dios, pero solo es nuestra interpretación que puede ser defectuosa. Entonces, bueno, quisiera que tuviéramos en cuenta esto, hermanos, pero nuestro Dios es perfecto. Pidan, si están bajo tribulación en este momento y no saben si Dios es perfecto o no, porque han vivido situaciones difíciles, hagan precisamente, y me voy a salir un poco del tema, pero hagan lo que dice precisamente Santiago capítulo 1, que dice lo siguiente,
Hermanos míos, consideren una gran alegría cuando tengan que pasar por todo tipo de pruebas, sabiendo que la fe, al ser probada, produce perseverancia, que la perseverancia culmine en una obra perfecta, para que sean perfectos e íntegros sin que nada les falte. Si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios, que da abundantemente y sin reproche, y él se la concederá, pero hay que pedir con fe, sin dudar, porque el que duda es como la ola del mar, que es movida por el viento y llevada de un lado a otro. No piense, pues, ese hombre que recibirá algo de parte de nuestro Señor, siendo un hombre indeciso e inestable en todos sus caminos. Nosotros, hermanos, sabemos que nuestro Dios es perfecto, pero si usted está pasando por una situación difícil, haga lo que dice Santiago. Considere esa prueba como algo que va a acrecentar su fe en Dios, no en una religión, sino en Dios. Pero si le falta sabiduría en medio de la prueba, porque no sabe qué es lo que tiene que aprender de esa prueba o cómo resolverla, si siente que está flaqueando, pídale a Dios sabiduría, que Él le dará lo que necesita, pero con fe, porque el que duda no va a recibir nada, por lo que vemos en ese texto. Hablamos ya, hermanos, mucho acerca de nuestro Dios en algunos breves pasajes. Todavía nos quedan algunos más que vamos a leer acerca de los atributos de nuestro Dios. Dios tiene muchísimos atributos, pero en general los cristianos de finales de 1800 y en ese caso nosotros estudiantes de la Biblia, también creemos algunas cosas importantes. Dios tiene de todos esos atributos cuatro que son los que guían todo lo que Él hace, todos sus formas, todos sus tratos, como Él actúa en general, hermanos, está marcado por cuatro atributos, que es el amor, la justicia, la sabiduría y el poder. En este, bueno, no necesitaríamos ahondar tanto, pero en la Biblia vamos a encontrar siempre que esos cuatro son los cuatro puntos cardinales con los cuales Dios se mueve. Amor y trata de rescatar a la humanidad, ¿no? Ese amor, pues bueno, lo demuestra a través de Cristo Jesús, pero bueno, vamos a leer Primera de Juan 4, 8 y 16. Primera de Juan 4, 8 y 16. Les repito, hermanos, Primera de Juan 4, 8, 16. Dice lo siguiente: aquel que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 16. Y nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor de Dios que tiene por nosotros. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Nuestro Dios es amor. Los demás, bueno, dice que Dios es sabio, que Dios actúa con justicia o que es justo, que Dios tiene poder, pero el amor, hermanos, es algo muy superior. Yo creo que el más importante es el amor de estos cuatro, porque todo lo que Él hace es por amor, y Él mismo dice, si ustedes hacen las cosas por amor, Dios reside en ustedes, ¿no? Dice aquí claramente, quien permanece en el amor de Dios, Dios permanece en él, porque debemos de actuar con amor. Todo lo que hemos visto, hermanos, de Él es por amor. Él es lo que tenga que ser por amor. Él todo lo sabe, pero eso lo utiliza con amor. Dios es eterno, pero Él no nos trata con amor. Siendo un ser superior, no nos trata a puntapiés, ¿no? O sea, nos trata con amor. Él es veraz y Él es veraz, pero aún así, cuando Él habla verdades, lo hace con amor, no para destruir o humillarnos, ¿no? O sea, realmente lo hace con amor. Entonces, todo, hermanos, está marcado por el amor de Dios. Nuestro Dios es justo, como habíamos mencionado. Vamos a leer Salmo 89, 14. Salmo 89, 14 dice lo siguiente en la versión Valera. Salmo 89, 14 dice lo siguiente: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Justicia y juicio, hermanos. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Dios no nos trata injustamente. Dios nos trata con justicia. Dios, inclusive en su justicia, por eso manda a su Hijo. Él dice algo y se cumple. Él manda a su Hijo, hermanos, para morir por nosotros, para cubrir la deuda que nosotros tenemos. Su justicia ha sido cubierta. La justicia que exige la ley ha sido cubierta, y fue cubierta por el amor, hermanos. Entonces, todos los caminos de nuestro Dios son amor, son justicia, pero en todos ellos, hermanos, también se nota este uno de los más importantes también de los atributos de Dios, que es la sabiduría. Vamos a leer ahora Isaías, hermanos.
Vamos a leer el libro de Isaías en el capítulo número 40, versículo número 28. Isaías 40, 28 dice lo siguiente en la versión Valera. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aquí, bueno, volvemos a ver cosas interesantes, que Dios es eterno. Nuevamente vemos esa parte, nuestro Dios es eterno, que Él creó las cosas, Él no desfallece, no se fatiga. ¿Por qué? Porque Dios, Él es eterno, Él todo lo sabe. De hecho, Él dice que todo lo sabe, hermanos. Su entendimiento no hay quien lo alcance, o sea, su sabiduría, hermanos, es infinita. Pueden ser bastantes cosas, digo, Dios es infinito. Y obviamente al ser infinito y llevarnos tantísimo tiempo de ventaja, Él sabe más cosas, ¿no? Nosotros conforme vamos haciéndonos viejos, si lo hacemos pues de una forma pues óptima, pues vamos adquiriendo conocimientos que nos ayudan a ser mejores seres humanos. Digo, en el mejor de los casos, ¿verdad? No se da en todos los casos, pero pues bueno, es algo lamentable, pero si lo estamos haciendo bien, envejecer con dignidad y con juicio, con buen juicio, estaremos siendo sabios. Pero Dios, nuestro Dios, al ser eterno, nos lleva muchos años de ventaja y su sabiduría, hermanos, es inalcanzable. O sea, nosotros no podemos alcanzar a comprender esa sabiduría tan infinita porque no tenemos ni las vivencias, ni la perfección, ni el tiempo que Él ha vivido para poder llegar a esas conclusiones. Entonces, bueno, nuestro Dios es sabio. Creo que es muy importante entonces apreciar cuando Dios nos da un consejo porque Él es la fuente de la sabiduría. Vamos a leer ahora acerca del poder de nuestro Dios. El poder también es uno de los cuatro atributos principales de nuestro Dios. Vamos a leer Jeremías 32, 17 y 27. Jeremías 32, en los versículos 17 y 27, la versión Valera dice lo siguiente, en el 17 y luego el 27. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Ahora vamos a leer el 27 que dice, He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Nuestro Dios es todopoderoso. Él mismo dice, ¿qué puede ser imposible para mí? ¿Qué hay difícil? Para mí todo es sencillo porque yo tengo el poder. Yo soy todopoderoso, yo soy el Shaddai. Entonces, nuestro Dios es todopoderoso, hermanos. Esos son los cuatro puntos principales o los cuatro atributos principales de Dios, pero de ellos, hermanos, el que siempre sobresale más es el amor. Vamos a leer los siguientes finales textos, hermanos, los próximos 5 textos. Ahora, datos adicionales sobre nuestro Dios. Sí es nuestro Dios, es todopoderoso, es amor, pero lo vemos como un Dios lejano, o sea, ¿es lejano nuestro Dios? No, hermanos. Vamos a leer algunos textos que el Señor Jesucristo nos enseña en esos textos muchas cosas acerca de su Padre. Vamos a leer Mateo 6:9. Mateo 6:9 nos revela algo muy importante. En estos textos, hermanos, vamos a encontrar algo que los hermanos católicos repiten muy seguido en el Padre Nuestro. En Mateo 6:9 dice, Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nuestro Señor Jesús, bueno, nos pide santificar el nombre de Dios. Él es, entonces hay que confiar en el yo soy o en el eterno yo soy, en el autoexistente, en el eterno. Él que es para nosotros cristianos, bueno, dice Jesús que debemos llamarlo Padre nuestro. Dios es nuestro Padre. No permita que nadie le arrebate esa comunión con Dios, porque Dios, más que su amigo, es su Padre. Antiguamente, hermanos, quiero comentarles, si han escuchado los en vivos, ya lo había dicho en alguna ocasión. Escuché alguna vez a un pastor de la iglesia adventista, en una ocasión estaba hablando acerca de quién es Dios, ¿no? Y decía que, bueno, hay movimientos cristianos que hacen ver, por ejemplo, bueno, ellos que creen en la Trinidad, hacen ver a Jesús como Dios Padre, pero un Dios Padre muy cercano a la gente. En un video que dice el pastor que vio en otra iglesia de corte muy progresista,
En un video aparece Jesús muy cercano a una chica llorando que está cerca de un barandal y la abraza y le agarra su mejilla y ya está muy cerca de ella, casi a punto de darle un beso. O sea, parece más que está en un plan de flirteo o de ligue. Y pues como que no, hermanos. O sea, si los hermanos ven a Jesús como Dios Padre, bueno, lo respeto, no comparto esa idea, yo no creo en la Trinidad, pero lo respeto, pero aún así yo creo que ahí ya se está pasando un poco el asunto. A Dios lo debemos de ver como nuestro Padre, a Yahvé o Jehová, no tanto a Jesús, pero bueno, lo que quería hacer hincapié es que en algunas iglesias ven a Dios como alguien muy cercano, pero pierden esa línea como de santidad, como de respeto, como de honor que debemos de darle a Dios. Pero también tenemos la otra parte, hermanos. En tiempos medievales, los grandes templos católicos con los grandes vitrales espectaculares, estas grandes catedrales inmensas, majestuosas, hacían ver a la gente a Dios como un ser tan lejano e inaccesible que se sentían indignos de hablarle a Dios. Entonces, bueno, por eso también es parte de la doctrina católica que ellos buscan intercesores, porque pues se sienten indignos de hablar con Dios. Lo ven tan lejano, los cantos de ese tiempo, muy bonitos, hay que admitirlo, son bonitos, pero con unas voces tan engoladas, un órgano imponente de fondo, que uno creería que Dios es inalcanzable. Entonces, cuando Jesús nos dice, Padre nuestro que estás en el cielo, Jesús nos está acercando a Dios. No debemos más bien de estar en ese punto medio, no vernos tan confianzudos con Dios, pero tampoco verlo como alguien tan lejano, inalcanzable. Simplemente es nuestro Padre. Si usted le tiene respeto a su padre y a su madre, sabe que hay cosas que va a guardar respeto, ¿no? Porque usted ama a su padre, a su madre, pero no va a pasar de ciertos momentos, ¿no? No está con sus amigotes, o sea, está con su papá o su mamá. Entonces, hay que respetar a Dios, pero Jesús también nos acerca a él y dice, llámenlo Padre nuestro, es su Padre. Vamos a leer otro punto importante en Juan, ese es Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 a 13. Juan 1, 11 a 13 dice lo siguiente, Juan 1, 11 a 13. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Estamos hablando de Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cree usted en Jesús? Usted es un hijo de Dios. Él es su Padre. Jesús lo ha reconciliado con nuestro Dios. Entonces, uno de los datos adicionales sobre nuestro Dios, al Dios que adoramos, es que Él es nuestro Padre. Y debemos de verlo como tal, como nuestro Padre y decir, Padre nuestro. Es nuestro Padre porque Jesús nos ha reconciliado con Él a través de la fe que tenemos en el sacrificio de Jesús. Eso lo vamos a hablar en la siguiente sesión, en el estudio número 2, el papel de Jesús, pero en ese momento nos centramos solamente en que estamos siendo hechos hijos de Dios. Ya no somos extraños, sino que somos hijos de Dios, como dice la Escritura. Nuestro Dios, hermanos, también es misericordioso, porque bueno, hablábamos también de que hay personas que lo ven tan lejano, tan inaccesible, que inclusive quisieran mejor acercarse a él a través de otras personas porque no se sienten dignas de hablar con nuestro Dios. Pero, ¿qué dice la Biblia? Dice Lamentaciones 3:22, 23, Lamentaciones 3:22, 23, lo siguiente. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La ira de Dios, hermanos, sí es grande, a veces da, pues a algunas personas les da miedo, pero también dice que aún así dentro de ese enojo de Dios prevalece la misericordia, hermanos. Entonces, hay que tener confianza precisamente en que nuestro Dios es misericordioso, hermanos, que nuestro Dios está presto para escucharnos cada vez que nos acercamos con un corazón humillado y nos acercamos a Él. Lo voy a volver a leer, hermanos, ahora de la Biblia pastoral, Lamentaciones 3:22, 23. Dice, la misericordia de Yahvé no se ha terminado, su compasión nunca se acaba. Ellas se renuevan cada mañana, qué grande es tu fidelidad. Dios nos da muchas, 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 pero muchas oportunidades de arrepentimiento.
de reconciliarnos con Él. Él es misericordioso, hermanos. Entonces, pues hay que aprovechar que Dios nos está mostrando esa misericordia. Quiere que aprovechemos esa misericordia para que estemos bien con Él. Dios no se deleita en la muerte de nadie ni en castigar a nadie. Él quiere que pues todos estemos bien, que usted viva una vida que valga la pena. Dios quiere a través de Jesucristo cambiar su vida, mejorarla, hacer algo maravilloso en sus vidas, hacer un milagro en su vida, transformándola. Póngase en manos de Dios, pida perdón si usted ya es cristiano y ha caído, pídale perdón a Dios, no le pida perdón a los hermanos. Bueno, si es algo que ha pecado contra alguien, pues sí pídale perdón, trate de arreglar las cosas, pero si es algo directamente con Dios, pídale perdón y pues trate de arreglar su vida. Pide Espíritu Santo y realmente comprométase a ya no seguir pecando. Nuestro Dios, hermanos, también es un Dios celoso. Vamos a decirlo, es un Dios celoso. Es Éxodo 34, hermanos, 14. Éxodo 34, 14 dice aquí en la versión pastoral. 34, 14 dice, no te postrarás ante ningún Dios extraño, pues Yahvé es celoso. Su nombre es Dios celoso. Dios no comparte, hermanos, su gloria con otros seres, hermanos. ¿Por qué? Porque además, si nosotros confiamos en otros seres humanos o en demonios, pues vamos a empezar a hacer muchas tonterías, hermanos, y a causar problemas en el mundo. Realmente el problema del mundo es que no vive de acuerdo a las normas, pues, universales, a las normas que más que aunque Dios las dicta y son importantísimas, ya todos los que realmente conocemos de la palabra de Dios sabemos que son leyes que son necesarias para que el humano viva en paz y tranquilidad. Nuestro Dios es celoso en ese sentido. No quiere que confiemos en otra cosa o en otro Dios porque no son como Él, o sea, no tienen las facultades, ¿no? Son ídolos de yeso, de piedra y pues, ¿qué nos pueden indicar, no? Si fuera un demonio, hermanos, el que nos estuviera dirigiendo, pues no nos va a decir nada importante o que ayude a nuestras vidas. Al contrario, muchos de ellos se deleitan en nuestro sufrimiento. Entonces, Dios lo que pretende es que no confiemos en alguien más como una madre, como un padre, ¿no? Vemos a nuestras madres que, ¿qué le parecería a usted, hermano, que, o hermana, que tiene hijos, que su hijo fuera y en lugar de preguntarle a usted cómo hacer, no sé, la tarea, cómo trapear, cómo hacer esto, fuera con su vecina, fuera con otra persona y no tuviera la confianza con usted? Y aparte que fuera con personas que realmente saben menos que usted, ¿no se sentiría decepcionado? Y diría, bueno, si yo te puedo decir las cosas para que te vaya mejor, ¿por qué vas con esas personas? Nuestro Dios es celoso en ese sentido. Quiere que sus hijos realmente confíen en Él y hay que confiar en Él. Nuestro Dios también, hermanos, vinculado a todo esto, nuestro Dios, nuestro Padre, Él es nuestra guía. Vamos a leer por último Isaías 55 del 8 al 9. Isaías 55 del 8 al 9. Repito, hermanos, es Isaías 55 del 8 al 9. Dice lo siguiente, Isaías 55 del 8 al 9. Dice la palabra de Dios, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos sus caminos, dice Yahvé. Así como el cielo está encima de la tierra, así mis caminos se elevan por encima de los de ustedes, mis pensamientos son superiores a los de ustedes. Simplemente nuestro Dios, pues, es superior, que hablamos de muchos de los atributos por los cuales Dios es superior a cualquier otra creación que Él ha hecho. Entonces, pues, este es el Dios que adoramos, hermanos. Ese es el Dios al que le invitamos a adorar en espíritu y en verdad. Eso fue un breve, realmente es un breve comentario acerca del Dios que nosotros adoramos y que entendemos en la Asociación de los Estudiantes de la Biblia en el mundo. Esa es la doctrina que sostienen las iglesias pertenecientes a la Asociación de los Estudiantes de la Biblia en el mundo. Dudas, comentarios, hermanos, es importante que puedan mandarlas al número de WhatsApp que estaremos viendo en este momento en pantalla. En un momento se los estaré compartiendo en pantalla. Pueden ustedes enviar sus dudas, comentarios a este número. Pueden solicitar también ese folleto que estamos viendo en pantalla.
a través del número que en ese momento les voy a compartir. Lo sé de memoria, hermanos, pero quisiera que lo puedan ver por cualquier duda o comentario. Sería importante que puedan enviar su solicitud para tener ese folleto al número de WhatsApp más 521 729810 3812 más 521 729810 3812. Pueden también seguir leyendo otros estudios bíblicos en downbible.com, diagonal es downbible.com, diagonal es la página oficial de los estudiantes de la Biblia El Alba. Les invito, hermanos, a que sigan viendo esta serie de videos. Los van a encontrar en la biblioteca de ese canal como Doctrina de los Estudiantes de la Biblia, Doctrina Básica de los Estudiantes de la Biblia, y también va a venir con la frase Estudio Bíblico de los Estudiantes de la Biblia. Entonces, les invito a que sigan viendo estos videos si quieren saber qué es lo que creemos los estudiantes de la Biblia como iglesia. Bueno, hermanos, pues me despido con una frase del apóstol Pablo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.